Buenos días con cada uno de ustedes. Mi nombre es Richard Ángeles y hoy nos toca compartir el tema en Mateo, y en ese tema de Mateo vamos a tratar el pago del impuesto para el templo. Y empezamos con el pago de impuestos, ¿no? Empieza así: cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos son los, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Pareciera un tema que no tiene mucha trascendencia o importancia por cada uno de nosotros, pero sí la tiene, ¿correcto? Esto sucede en Cafarnaúm. ¿De acuerdo? Entonces los recaudadores se le acercan a recoger los tributos a Pedro. Este origen de la tributación o tributos tiene un origen en Moisés, y esto se había prescrito en un censo, y conforme al número de varones censados, cada uno pagaría medio ciclo al santuario. Eso está en Éxodo 10, versículos del 11 al 16. En tiempo de Nehemías, este impuesto era de 1/3 de ciclo al año. Está en Nehemías 10:32. Había crecido las necesidades, posteriormente se elevó a medio ciclo de plata, en Mateo 17:24. Este era el equivalente a 2 dracmas, que a su vez equivalen a medio ciclo, que era lo que se exigía en la legislación judía en ese entonces. Pero debía ser pagado por todos varón después de los 20 años. En moneda antigua o tiria, había además de pagarse en Palestina entre el 15 y el 25 de Adar, que significa el mes de marzo, o también fuera de Jerusalén. Esa era, digamos, la parte legislativa, ¿no? Como una ley de pagar impuestos en cualquier país, sea democrático o socialista. Por eso Pedro responde a la pregunta interrogativa de los recaudadores que esta contribución de Cristo sí pagaría. Con esta ocasión Cristo le hace a Pedro una pregunta que va a ser una enseñanza. Esto es lo interesante, la enseñanza. Los reyes de la tierra cobran los impuestos no de sus hijos, sino de los otros ciudadanos. Si no tiene sentido que el ciudadano del país frente a los pueblos sometidos. Los hijos son considerados extensos, es decir, libres de pagar impuestos. Luego los hijos, dice Cristo, están extensos, y solo por evitar el escándalo pagará el impuesto. Fíjense, Jesucristo no quiere problemas, no le correspondía pagar los impuestos, y él dice: muy bien, vamos a evitarnos problemas, discusiones y escándalos, y vamos a pagar. ¿Cuál es la doctrina encerrada en este concepto de hijos, sobre el que gira la argumentación? La comparación, en una pequeña parábola, es tomada de la vida real y aplicada a Jesús y a los suyos en contraposición de los demás.
Pero sobre todo, Jesús Cristo, ¿de acuerdo? Jesús le dice, reconoce abiertamente y proclama su absoluta independencia frente a las leyes tributarias del templo, que era homenaje en último término a Dios. Esta parábola tiene algo que enseñar a la alegoría. Los hijos están extensos, pero Pedro había proclamado hace poco, por revelación del Padre, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, si todo tributo iba para Dios, entonces él, siendo hijo, no tenía que pagarlo, porque es el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sitúa así en la esfera de su Padre. Por eso estaba extenso del tributo al templo. Pero con él estaba asociado y extenso los discípulos, porque también pertenece ya a ser hijos de Dios viviente. Con ello nuestro Señor prueba el supremo dominio legislativo de Jesús. No en vano, él era mayor que el templo, porque él es el Hijo del Dios viviente, es más que el templo. Por eso, él dispensaba de las leyes, porque es el Señor también del día sábado. Con esta conducta tan pacífica, el Señor dice, no quiero discutir con los judíos por un par de monedas. Comienza a extenderse un poco el pasaje de los impuestos en general. Estos impuestos se sabe además que gravan económicamente y turbaban fuertemente la conciencia de los judíos, y porque estos los consideraban que los impuestos eran abusivos. Y así, para evitar una discusión sobre esto y evitar un escándalo, hace un milagro. Dice, manda a Pedro que se acerque, y cuando tire el cordel para pescar el pez, el primero que hallara encontrará las monedas justas y necesarias para pagar lo que estaban pidiendo, las 2 dracmas. Este milagro de Jesucristo está en primer lugar en su conciencia sobrenatural al anunciarle a Pedro esto, que acaso le sea lo más probable, milagrosamente se hubiese depositado en la boca el pez. No obstante, es conocido que cierta especie de peces hoy llamadas comisomios, en el macho en cuya boca se han depositado los huevos, y en lo que se desarrollan para saber piedras pequeñas. Se proponía que Cristo mandó a Pedro a pescar, y la primera pieza lograda se vendió a este precio. Fíjense cómo el Señor cumple con unos deberes increíblemente para no crear escándalo. Hay impuestos en la vida que nos cuesta pagar. Hay cosas que tenemos que pagar. No son incómodas, pero hay que pagarlas. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que analizar mucho la palabra de Dios. Recuerden que al Señor se le pide que pague las dracmas. Y esto se imponía a todo israelita por la redención de su cuerpo y del alma, a fin de atender los
ministerios o los ministros del templo. La plata que se juntaba producto de los tributos era para los ministros del templo. Ahora tenemos que ver algo interesante. Cuando Dios Padre manda dar muerte a los primogénitos de los egipcios, Él recibió el Señor el tributo de la tribu de Leví en conmemoración de este hecho. Después, como en el caso que Judea era inferior en número de los de la tribu de los primogénitos, se mandó a completar los que faltaban para llenar este número con un ciclo. De aquí que trae el origen la costumbre de pagar el impuesto por los primogénitos. Y como Cristo es primogénito, se le exigía pagar el tributo. Y se acercan a Pedro porque les parecía que él era el principal. Parecía a los administradores tributarios o recaudadores que Pedro era el principal. Por eso le cobraron a él. Recuerden que Cristo nunca quiso figurar, nunca quiso fama, nunca buscó la gloria y la honra de los hombres. Cristo era demasiado humilde. Por eso tenemos que ver la figura de Cristo, porque si nosotros no estamos en humildad, va a ser muy difícil que nos llamemos cristianos. Por eso hay que revisar nuestra actitud. Independientemente. Yo no soportaría a un pastor que venga a mi casa con mucha presunción. Simplemente le diría: Señor, por favor, espéreme afuera. Si me viene exigiendo honores y posturas, espere afuera, que esta es mi casa y acá mando yo. Para no decirle que esté incumpliendo el Evangelio. Porque si Cristo, que es el dueño del mundo, el Señor de la vida, demuestra humildad como alguien que dice que practica sus enseñanzas, es presumido, creído y quiere que lo traten como si fuera un rey. No lo está enseñando así el Señor. Ahora, cuando están cobrando los impuestos, no lo están exigiendo con prepotencia. Por eso, la dulzura que están diciéndoles: ¿vuestro maestro no paga las dracmas? Y bueno, la respuesta de Pedro dice que sí. Y se lo dice a aquellos a quienes paga y no a Cristo. Sin duda, porque le causaba vergüenza el hablar de esas cosas con Cristo. Como al autor de la vida le están cobrando impuestos. Como al Señor de la vida, a Dios, por el cual existe el templo, por el cual existe el hombre, por el cual existe la tierra, por el cual existe la naturaleza, por el cual se sostiene todo el universo, le estás cobrando impuestos. Fíjense los grandes errores que cometemos. Digo que cometemos porque yo me siento implicado. Yo pienso que si en ese momento histórico estaba ahí y si me pongo en el zapato de los recaudadores, yo sí le cobraría a Cristo. Sería tan pecador como ellos. Tan pecador. Porque si no es porque Dios me regala don de fe y don de gracia, jamás tendría la oportunidad y el entendimiento de esta perla preciosa que es el Señor. De entender la verdad, el camino, la justicia, el pan de vida. No lo entendería, jamás. Porque se requiere de esta cosa extraordinariamente fe, que es obedecer
y confiar en Jesucristo, que es un regalo, no es naturalmente, se me fue dado por gracia, de forma inmerecida. Y le doy gracias al Señor que hoy día puede entenderlo. Pero si saco la fe de mí, si retiro de mí la obediencia, me pondría en el lugar de los judíos. Un tipo con conocimientos y viendo las cosas más carnalmente o naturalmente que espiritualmente. Antes que Pedro le sugiriera la idea de pagar los tributos, el Señor le pregunta, a fin de que no se escandalicen los discípulos por la exigencia de los impuestos, y para que vean cómo él sabía todo lo que se hacía en su ausencia. Por eso sigue y le dice Pedro, Señor de los hijos extraños sigue cobrar impuestos. Este pasaje tiene dos sentidos. Los hijos de la tierra están libres para con los reyes de la tierra. Los extraños también están libres, pero fuera de los límites de su patria. Y son esclavos, como lo eran los israelitas entre los egipcios. Aquellos que los avasallaban y les obligaban a un montón de trabajos forzados y pago de impuestos. Ahora, en el segundo sentido, por la misma razón que algunos son extraños de los hijos de los reyes de la tierra, pero son hijos de Dios, como le está diciendo Jesucristo por Pedro. Estos están libres. Estos son aquellos que Jesús y han conocido la verdad, y la verdad los ha librado de la servidumbre del pecado. Pero los hijos de los reyes que están libres de pagar los impuestos terrenales no están libres porque cometen pecado, y el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso está escrito en Juan 8:34. Mas nuestro Señor es y será el Hijo del Rey, según el Espíritu. Por eso desciende del estirpe de David y es verbo del Padre Omnipotente. Y como Hijo de Dios no está obligado a pagar los impuestos. Siempre es muy interesante ver cómo se procede todo esto. Pero el Señor, que se vistió de humildad y cumplió con todos los deberes, dice, debo pagarlos para no causar escándalos y contiendas y problemas. ¿Ve? Porque hay algunos que quieren eso, que bajo una forma jurídica quieren arrebatarnos todos nuestros bienes terrenales. Y estos no son más que mandatos del Rey de la tierra. Por eso el Señor, con su ejemplo, prohíbe dar escándalos, aún a pesar de semejantes torturas elaboradas jurídicamente por el hombre, para no continuar en pecado, para que el hombre evite los escándalos y pueda concentrarse en su salvación. El Hijo de Dios, que jamás hizo una obra servil, pagó sin embargo los tributos y los impuestos, ¿de acuerdo?, para enseñarnos a nosotros. Hay que admirar en este pasaje la presencia del Salvador, la presencia de Cristo y su grandeza. Él sabía que por la presencia que en la boca de un pez, y precisamente en el primer pez que escogía Pedro, existía
esta moneda con la cual pagaría el impuesto. Con una claridad excesiva, más notoria, llevó la cruz y pagó los impuestos. Y nosotros, hombres comunes, que llevamos el nombre de Cristo y que no hemos hecho nada digno de tener tan grande majestad, queremos deshonrar evitando pagar impuestos. Queremos deshonrarlo como hijos y queremos estar extensos. Simplemente conocer la conducta de Cristo en medio de su pobreza extrema, porque no tenía casa, propiedades, carro, caballo, no tenía nada. Jesucristo vivía en una extrema pobreza, puesto que no tenía nada con qué pagar por su persona ni por el apóstol. Edifica para que lo sepa. ¿De acuerdo? Él no le dijo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a recoger ahorita la plata que debemos y que venga Judas, que es el que tenía la bolsa, y con eso pagamos. No pide eso. Jesús es el Señor de la vida. Y debemos considerar estas obligaciones para evitar escándalo, para no estar tentados por el pecado. Porque el escándalo también tiene un pecado. Entonces es preferible dar en lugar de dejar lugar al escándalo y que se vierta en un pecado. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo nos ayuden a ser diferentes, a actuar como Cristo actúa, con sabiduría, con paciencia, con amor, evitando cualquier escándalo, siendo fieles y permaneciendo en santidad y justicia, en el nombre de Jesucristo.